A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. A partir de la convocatoria formal a elecciones se ha puesto en marcha el calendario electoral. Así, la inscripción de candidaturas va del 18 de septiembre al 7 de octubre. La campaña electoral irá del 31 de diciembre hasta el 4 de febrero del 2021. El debate presidencial para la primera vuelta será el 17 de enero del 2021. Sabemos que las votaciones, las elecciones en primera vuelta se desarrollarán el domingo 7 de febrero del 2021. 13.099.150 electores elegiremos presidente, vicepresidente, 137 asambleístas, 15 nacionales, 116 provinciales, 6 por el exterior y 5 parlamentarios andinos. Esta noche, el programa Poder Ciudadano se honra con tener como invitado de excepción al expresidente del Tribunal Supremo Electoral, al doctor Medardo Oleas, a quien, tras darle la más cordial bienvenida, le consultamos cómo ve en términos generales la situación que se plantea desde un Consejo Nacional Electoral que no le brinda las suficientes garantías al ecuatoriano para encarar un proceso electoral que ha sido convocado. Buenas noches, Medardo, bienvenido. Patricio, muy buenas noches. A ver, yo veo con preocupación que un Consejo Nacional Electoral dividido internamente con una mayoría de 3 y otra de 2, esté provocando escándalos innecesarios que nos tienen entretenidos a todos los ciudadanos, pero que deja a un lado la responsabilidad de organizar un proceso técnico que nos permita elegir en los mejores términos a los próximos presidente y vicepresidente de la República y asambleístas. Y digo esto porque presentan el presupuesto en forma muy tardía y exigen después que se los dé en forma inmediata, amenazan con destituir al ministro, hacen los nombramientos de los miembros de las juntas receptoras de voto a último momento, no les capacitan. Es decir, que los procesos están manejados contra reloj y eso puede causar problemas en la organización, porque si no se planifica en forma adecuada, por ejemplo, el desarrollo de un software, y no se hacen las pruebas, puede fracasar y puede naturalmente causar muchos peligros al proceso y especialmente a los actores que acusarán de cometer un fraude. Aspiramos que el Consejo Nacional Electoral cumpla su labor técnica, no política, y si bien es cierto que ahora tiene procesos muy conflictivos, como por ejemplo los de la calificación de candidaturas que ya se inició hace pocos días, vamos a tener los problemas generados precisamente porque hay 2 binomios que corren el peligro de no ser inscritos al no haber cumplido el reglamento que establece la nominación. ¿Cómo no, Medardo? Vamos a entrar en esa materia. Yo quiero que me ayudes primero a identificar con claridad los problemas más delicados dentro de este manejo que, como tú señalas con total acierto, debe ser un manejo técnico, alejado de los intereses políticos. Pero el Ecuador desconfía porque hay una mayoría conformada por la señora Tamaí, del señor Cabrera y la señora Acero.
y dos elementos que han estado pues remando contracorriente, que la ciudadanía tiene cierto grado de credibilidad. Por ellos me refiero a los señores Pita y Verde Soto, que le dan cierto grado de equilibrio al interior de ese Consejo Nacional Electoral, que recordemos, en época pasada 5 eran del Correato. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales, tomando en cuenta, Medardo, que la Contraloría General del Estado, luego de un proceso de auditoría técnica, estableció que el software no le daba la suficiente seguridad al ecuatoriano para tener precisamente la certeza de que su voto sea respetado? Así es, recordemos que cuando se hicieron las últimas reformas al Código de la Democracia, fue la propia Asamblea la que solicitó una auditoría del software de escrutinio que no se le ha hecho hasta la presente fecha. Y eso no tiene explicación, porque yo creo que debieron darnos la seguridad. Y ahora escucho a los señores del Consejo Nacional Electoral que con el presupuesto van a comprar un software. Eso también es inexplicable, porque el software para las elecciones no hay en el mercado, se tiene que desarrollar de forma específica para el Consejo Nacional Electoral. Y si quieren tardíamente organizar o desarrollar un software que sea seguro, están ya contrarreloj. Este es uno de los problemas. Otro de los problemas es que nombran a los miembros de las juntas a los miembros de las juntas provinciales electorales a último momento, no les capacitan, porque hay que recordar a los ciudadanos que los miembros de las juntas provinciales electorales son los que manejan la organización en sí del proceso, reciben la inscripción de los candidatos a nivel provincial, que van a ser miles, porque hay miles de candidatos para asambleístas con tanto partido que se encuentra vigente y movimiento que se encuentra vigente. Y si no les dan la suficiente capacidad, van también a tener problemas. No se les ha diseñado un plan para el manejo de lo que son las juntas receptoras de voto y las contingencias que tienen que tomar como previsión para manejar la pandemia del coronavirus. Y después la suficiente capacitación para que los miembros de las juntas receptoras de voto reciban adecuadamente la votación y hagan el escrutinio. O sea, son procesos técnicos que requieren una planificación, un desarrollo, una capacitación, pero no vemos que eso se encuentre debidamente planificado. Así es, Medardo. Vamos a entrar al tema de la inscripción de candidaturas, recordando a la ciudadanía que un proceso electoral tiene varias fases que están regladas por la ley y por los reglamentos. En primer lugar, las organizaciones políticas deben cumplir con procesos electorales internos. De ahí nacen los candidatos. Y esos procesos electorales internos deben contar con la presencia de delegados del Consejo Nacional Electoral, quienes validan la vigencia precisamente en la práctica, la existencia de aquellos procesos de elecciones internas. Luego, las precandidaturas tienen que ir a un acto que el reglamento establece como de aceptación, que es una aceptación personalísima, que no puede hacerse vía una delegación notarizada, esto es, vía poder, y tampoco con una tablet en la mano. Es un acto personalísimo donde el precandidato va y establece ante la autoridad electoral que acepta la nominación de precandidato. En el caso del binomio Arauz-Correa, esto no se dio. El único que firmó una aceptación a esa precandidatura fue el señor Arauz, no así Correa. Si es que se daba la aceptación de la precandidatura legalmente de Correa, pues había la posibilidad luego de que el Consejo Nacional Electoral, tomando en cuenta las inhabilidades que tiene este precandidato, pudo haberlo excluido y así la organización política tenía el espacio de tiempo para sustituirlo, inclusive sin necesidad del requisito de la elección interna. Esto es así, Medardo. Estamos entonces frente a la posibilidad cierta de que una inscripción del nuevo binomio del señor Arauz con el señor Rabascal, que no cumplió con el prerequisito establecido en el reglamento de aceptar esa precandidatura, no estamos frente a una inminente situación
que no pueda dejar de establecer el Consejo Nacional Electoral que, acogiéndose a las leyes y al reglamento, excluyan la participación de este binomio? Es así, Patricio, con otro agravante, el movimiento del señor Correa, que abandonó Alianza País, después se fue al movimiento de uno de los que se encuentran detenidos por corrupción, perdón, y luego fue acogido por el partido del señor Jairala. Hacen una nominación interna y la nominación tiene como sustento precisamente la aceptación personal del binomio. Ahí solo compareció el nominado a candidato presidencial, el señor Arauz, no compareció el binomio que era el señor Correa. Y como no se cumplió ese requisito, naturalmente no existe ese binomio porque no haberse cumplido los requisitos legales. Pero después, ya cuando se inicia el proceso legal para la inscripción, le nombran al señor Rabascal sin explicar de dónde provino esa candidatura, porque deberíamos entender que si ya no se inscribió el vicepresidente nominado en un proceso de nominación interna de elecciones democráticas internas del movimiento, debieron haber hecho otro proceso, por lo menos de nominación, pedir al Consejo Nacional Electoral que les amplíe el plazo. No se hizo absolutamente nada. O sea que ellos, conociendo los requisitos previos para la nominación de las candidaturas en proceso de democracia interna y su aceptación, no lo cumplieron. Y naturalmente, al no haber cumplido lo que tú de forma muy clara no planteas, no existe un binomio presidencial y no podrá ser aceptada esa presentación de las candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral, que tiene que rechazar las mismas. ¿No será, Medardo, lo que tú estás señalando de alguna manera sugiere que ellos, de una forma deliberada, han incumplido las normas para seguir estableciendo un mayor espacio de victimización y para evitar que el electorado les cuente finalmente? Porque yo estoy seguro que ellos no tienen el famoso voto duro del que se ufanan de manera permanente. Lo que siempre tuvieron son discos duros en esos consejos electorales de bolsillo que siempre manejaron, con apagones incluidos. Entonces, ¿no será que ellos mismos están buscando este tipo de infracciones para que no les califiquen y ensanchar, como he dicho y reitero, el espacio para la victimización? Yo creo que sí, concuerdo con ese análisis. ¿Por qué? Porque hemos visto que Correa ha estado en la palestra pública los últimos 6 meses, producto de los escándalos permanentes en que se ha vuelto involucrado, no solo por el caso Arroz Verde, sino por los partidos en los que él quiso participar. Recordemos que el último movimiento partido que él compró, alquiló o se enancó, simplemente ya fue borrado de los registros del Consejo Nacional Electoral. Y esto le ha permitido, por ejemplo, que cuando nomina al señor Arauz, el señor Arauz en un solo día es conocido por toda la ciudadanía, por todo el Ecuador, frente a lo que son los otros candidatos que no le conocen. O sea que ese efecto de victimizarse creo que le está dando un muy buen efecto y le está posicionando ante un electorado que le encanta este tipo de show mediáticos que no conducen sino al escándalo y que naturalmente para una elección sí valen. Pero sin duda, todo tiene un límite. Luego de que se da el inicio de la reinauguración de la justicia en el Ecuador, luego de que un tribunal de casación del más alto nivel de la Corte Nacional de Justicia ratifica la sentencia condenatoria a 8 años en el caso Sobornos 2012-2016, pues no queda duda alguna de que estuvimos gobernados por una gavilla delictiva. Eso no puede quedar así nomás. Son 10 jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia quienes establecieron la culpabilidad. Más allá de la campaña engañosa, gebeliana, que siempre echaron mano este tipo de personajes, estoy seguro de que si es que ellos participarían, los podríamos contar. Es por eso que yo lamento que esto se haya dado, pero la ley está hecha para ser cumplida. Yo no sé cuál sea tu criterio, Medardo, pero yo creo que este tema de la inscripción del binomio Arauz-Rabascal terminará siendo decidido por el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Por qué digo esto? Porque si es que el Consejo Nacional Electoral decide no calificar a ese binomio como debe así operar, pues estoy convencido de que ellos
procederán a impugnar esa decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral. Si es que ocurre lo contrario, si es que el Consejo Nacional Electoral, apartándose de normas legales y reglamentarias, proceden a calificar a ese binomio, existirán otro tipo de impugnaciones que llegarán finalmente para conocimiento y decisión del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuál es tu lectura? Eso va a suceder. De hecho, ellos buscan eso, porque a través del escándalo, en lugar de posesionarse. Pero es más grave aún pensar de que un ciudadano que ha sido sentenciado y que antes no podía ser candidato porque le prohibía la Constitución, porque las mismas inhabilidades que tiene el candidato a la presidencia lo tiene la vicepresidenta, él sabía que no podía, porque su estrategia es lograr un gran número de asambleístas, buscando, como él públicamente lo ha dicho, es el indulto. O sea que estamos ante el fracaso de un sistema democrático, porque deberíamos nosotros entender de que la democracia sirve para constituir gobiernos que administren la cosa pública con eficiencia, más aún cuando estamos ante una crisis sanitaria profunda que ha hecho pedazos las finanzas, que ha aumentado el desempleo. Por eso no les interesa nada, les interesa que simplemente hay un gran número de asambleístas para buscar el indulto, o lo que ellos plantean, una nueva asamblea constituyente. O sea, ellos buscan una actividad política destructiva, no constructiva, y eso naturalmente tiene que ser rechazado por todos los ecuatorianos. Esta serie de procedimientos ilícitos que naturalmente no van contra lo que ordena la ley, demuestra que en definitiva ellos tienen otra estructura mental para seguir destruyendo al Ecuador. Sin duda, comparto con tu criterio, Medardo. Quiero hacer una breve revisión de tu pensamiento en relación a la degradación en la participación electoral. Volvemos a ver gente vinculada con la farándula, con la pantalla, con este tipo de situaciones ajenas a los cargos que persiguen. Volvemos a ver, en definitiva, a personas conocidas, pero no necesariamente por sus condiciones y calidades académicas para poder ejercer cargos de alta responsabilidad como son los de llegar a la Asamblea Nacional, por ejemplo. ¿Qué hacer? Aquí fallan los partidos políticos que hace rato dejaron de ser escuelas de capacitación y se han convertido solamente en espacios de empresas de corte electoral. ¿Cuál es tu criterio, Medardo? Bueno, que la estrategia de Alianza País desde hace 14 años de dividir, reinarás, permitió que se creen más de 280 movimientos en el Ecuador, lo cual es un absurdo porque congestiona el sistema y no va a haber un medio de comunicación que pueda dar cabida a tanto candidato. Es decir, que ellos con la confusión y con esta programación, estructura de escándalo, son los únicos que han logrado posesionarse. Pero eso va a afectar a la constitución de buenos gobiernos, eso va a afectar a la constitución de una buena asamblea. Entonces yo creo que solo nos toca reactivar a los ciudadanos para que comiencen a pensar en el futuro del país y se involucren en la política, no en la política partidista, sino una política cívica, democrática, que les obligue a no involucrarse en estas patrañas, en estos engaños, en estas falsas acusaciones, en estos trabajos de los troles que nos tienen muy entretenidos todos los días, sino que piensen que el futuro del Ecuador va a ser gobernado en forma equilibrada si elegimos a un buen candidato como presidente y a otro como vicepresidente, si conformamos una buena asamblea, porque no hay otra salida. Si los ciudadanos naturalmente por esa no falta de apego a la política sienten ese rechazo, no participan cívicamente, los resultados van a ser nefastos. Entonces tenemos que motivar a los ciudadanos a que tengan una participación cívica democrática, pensando en ellos, pensando en el futuro de sus hijos, de sus nietos, y que el país requiere un manejo profesional, no político, no ideologizado, como nos propuso el señor Correa. Solamente vean lo que ha pasado en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Argentina, para que vean que si no manejamos esto de una manera seria y profesional, nos vamos a hundir como Ecuador. Sin duda, estamos frente a un escenario francamente complejo, con una crisis integral, una crisis de salubridad pública, una crisis económica que es más grave que la primera, con pérdida permanente de trabajo y engrandecimiento de la pobreza, una crisis que hace relación
a la corrupción que no ha podido ser vencida y a la falta de recuperación de lo robado, una crisis de credibilidad, en definitiva una crisis integral que me parece, Medardo, que los candidatos no alcanzan a divisarla, no alcanzan a comprenderla. ¿Cómo ves tú esta situación de los candidatos? ¿Qué exigir a los candidatos en esta época electoral? Bueno, a futuro ellos no podrán decirte que no sabían cuál es el estado y situación del país. Ya no podrán decir no me dejaron la mesa servida. Ellos saben que el país está en crisis. Pero lo que es obligación nuestra desenmascarar esa falta de conocimiento de muchos de los candidatos o de estos noveleros que se presentan por ser candidatos. Yo creo que hay que exigir al Consejo Nacional Electoral para que reestructure lo que es el diseño de la promoción electoral. Porque, por ejemplo, que hayan puesto un solo debate presidencial, me parece un absurdo. 14 precandidatos debatiendo en 1 hora, no van a tener sino rondas de 2 minutos donde no se va a decir nada, cuando deberíamos entender que la Constitución dice que la promoción electoral se da a través de debates temáticos, es decir, un debate por educación, otro por salud, otro por la economía, otro por la generación de empleo. Yo creo que el pueblo necesita despertarse para ver en definitiva si tanto candidato está o no habilitado para la función pública, porque como les digo, hay algunos que realmente no deberían ser candidatos ni para concejales, peor aún para presidente. Entonces yo creo que hay que exigir que tengamos una buena promoción, cambiar ese criterio de que las franjas publicitarias donde le dan derecho a una cuña publicitaria es suficiente como para conocer el perfil del candidato, quién es, sus antecedentes, su experiencia, y después fundamentalmente qué proponen. Entonces hay que buscar estos mecanismos que lo está haciendo ya los medios de comunicación, como lo hace este programa, por ejemplo, pero que tienen que ser masificados. No podemos caer en la trampa de vender símbolos, colores, o lo que ha sido clásico e histórico en el Ecuador, el concurso nacional de mentiras con falsos ofrecimientos. Sin duda. Estamos frente a una campaña electoral en donde tenemos que exigir a los candidatos concreciones, ya no evaluaciones de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Estamos ya sobrecargados de evaluaciones. Queremos soluciones prácticas a los problemas que tienen que ver con la pérdida de empleo y trabajo, al problema que hace relación a la crisis en la seguridad social y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tenemos que exigirle para saber si es que está dispuesto a retornar los ojos al campo para convertirle al Ecuador en un país agroexportador y receptor de turismo, fundamentalmente ecológico. En definitiva, tenemos que exigirles respuestas concretas y no podemos dejarles que evadan este tipo de respuestas con una serie de cuestiones de orden demagógico. Medardo, ¿qué hacer para que existan reglamentaciones a efecto de impedir la proliferación y la masificación de candidatos que únicamente corresponden a ese carnaval de vanidades y que no van a receptar ni siquiera 1% del electorado? En este momento, lamentablemente, no hay mucho que hacer, porque al permitirse la creación de muchos partidos, llegamos al absurdo de recibir más de 11 millones de firmas de respaldo de un padrón de 13 millones para respaldar a sus partidos. Deberíamos entender entonces que todo el Ecuador está respaldando a los partidos, lo cual no es cierto, porque nuevamente el ecuatoriano no tiene apego hacia la política, hacia los movimientos o partidos políticos. Pero este absurdo, como le digo, este momento solo lo podemos componer con una participación seria de los ciudadanos, porque si el ciudadano no se involucra y no comienza a exigir a los candidatos que sus propuestas sean claras, transparentes, ejecutables, porque ahora el ciudadano ya ha vivido en carne propia, sabe lo que es, por ejemplo, una falta de una estructura sanitaria. Ahí estamos viendo cómo miles de personas mueren, o lo que es más grave, cómo ciertos delincuentes se aprovechan de la pandemia para enriquecerse con la salud. Ya hemos visto que la educación es un fracaso total, los más pobres ni siquiera tienen acceso al internet para recibir educación. Trabajo ni se diga. Un país que tiene más del 80% de desocupados y desempleados frente al 20% del trabajo informal, debería exigir una reforma profunda al Código Laboral. Ya estamos viendo cómo quiebra Elías. Señores, ¿quieren más temas?
Yo creo que ya sabemos, entonces ahora sí pidámosles a los candidatos que nos digan cómo van ellos a solucionar el problema de una estructura jurídica, laboral muy cerrada, con un código que desde 1938 no ha sido reformado. Ya están viendo que el IES ya mismo quiebra y afectará a miles de ciudadanos que se jubilaron y que no tendrán las pensiones. O sea, el ciudadano ya ha sentido en carne propia estos problemas y ahora exijamos respuestas para que nos indiquen cómo ellos van a afrontar los problemas y qué soluciones nos van a dar para que los mismos comiencen a funcionar adecuadamente en beneficio de todos los ecuatorianos. Las próximas elecciones, sin duda, son elecciones complejas. Más allá de los debates pseudo ideológicos, tenemos los ecuatorianos el deber fundamental de establecer cuál es el candidato que le ofrece al Ecuador soluciones concretas a los diferentes problemas por los que atraviesa nuestro país. Y además, tenemos que identificar con claridad desde la primera vuelta al candidato que tenga la capacidad de lograr evitar definitivamente el retorno de la horda populista que tanto daño le hizo al Ecuador. Gracias al doctor Medardo Oleas. Con ustedes nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30 en la señal de Telesucesos. Buenas noches. Gracias, Medardo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.